Muy buenos días. Vamos a comenzar a hablar de la importancia del potasio y sus alteraciones para el cuerpo humano. Hoy vamos a comenzar a hablar del potasio. ¿Qué cosa es el potasio? Su importancia, la regulación que hace nuestro cuerpo para mantenerlo en valores óptimos, es decir, la homeostasis. Vamos a hablar de la homeostasis del potasio. Y primero vamos a decir que el potasio es un metal alcalino, blando, que se oxida con facilidad y que ocupa el puesto número 17 en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Tiene muchas funciones en la naturaleza y en la industria, y entre ellas la fabricación de pólvora por el nitrato de potasio. Se ha utilizado para ejecuciones también inyectando cloruro de potasio en la vena. Pero bueno, no nos interesa esto hoy. Su símbolo es K, de su nombre en latín, que el hidróxido de potasio se llamaba calium, no el potasio en sí. Ellos no conocían el potasio tan así separado, sino que el hidróxido de potasio, que es la forma que ellos conocían, le decían calium, y de ahí viene el nombre K. Está presente en muchos alimentos, principalmente en hortalizas como el brócoli, berenjena, remolacha y coliflor. Está presente en judías y en frutas como el plátano, aguacate, albaricoque, melocotón, la cereza y la ciruela. Y está presente en las carnes rojas como dato importante, si las carnes rojas se hierven con líquido, la mayor parte del potasio pasa al líquido. Y por eso la sopa es más rica en potasio y los caldos que la carne en sí. Las carnes que ya han sido hervidas en líquido, ¿no? Es el séptimo mineral más abundante en la corteza terrestre, siendo el 2,4% del peso de esta corteza. Se utiliza en la industria para hacer fertilizantes, cloruro, nitrato, para células fotoeléctricas, para la pólvora, para la fabricación de cristales y otros productos. En el cuerpo es el catión más abundante dentro de las células. Como ya habíamos dicho que el sodio es el catión más importante fuera de las células, el potasio es el más importante dentro de las células. Y es muy importante para el mantenimiento de la osmolaridad intracelular y del potencial eléctrico de las membranas celulares. Participa en la transmisión del impulso eléctrico en los nervios y en la contracción de los músculos. Fíjense la importancia. Estamos hablando aquí porque el potasio me permite a mí contraer mis músculos, producir fonación, o sea, la voz. Y es muy importante para cualquier tipo de transmisión nerviosa, ya en sentido, o sea, en sentido aferente para llevar información al sistema nervioso central o en sentido deferente para llevar las órdenes del sistema nervioso central a los diferentes órganos del cuerpo. Es muy importante en la contracción cardíaca, donde variaciones no tan grandes en niveles de potasio en la sangre pueden producir parada cardíaca y muerte. Hubo una época que se utilizó para producir parada cardíaca en pacientes con fibrilación ventricular. Se inyectaba dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo. Gracias a Dios yo nunca lo hice porque realmente me pareció un método demasiado violento para hacerlo, ¿no? Pero tenía su fundamento científico, inyectándolo dentro del ventrículo izquierdo, no en vena. En vena es mortal. Está presente en los extremos de los cromosomas, llamados telómeros, que un día vamos a hablar de eso, un tema muy interesante. Y esto lo hace ahí, en los telómeros. Él ayuda a estabilizar la estructura. El telómetro es el final del cromosoma donde está contenida toda la información del ADN. Y entonces él ayuda a que este telómero, este final que es como un casquetico, esté estable. Junto al magnesio contribuye a estabilizar las moléculas de ADN y de ARN. O sea, un metal importante para estas moléculas, para conservar la información del ADN para transmitirla por medio del ARN. Se absorbe muy fácilmente por los intestinos, penetra con los alimentos, los intestinos lo absorben muy fácilmente, se distribuye por el cuerpo y el sobrante es excretado por los riñones por filtración a nivel de los glomérulos. Se reabsorbe en los túbulos renales, o sea, todo el que pasa por el glomérulo es filtrado y entonces en los túbulos renales se reabsorbe de acuerdo con las necesidades del organismo. Y esta reabsorción está regulada por una hormona, la hormona aldosterona. Variaciones en cuanto a la hormona aldosterona pueden producir variaciones de potasio en sangre. Influye decisivamente en estos niveles. En plasma, el potasio tiene una concentración de entre 3,5 y 5 milimol por litro. Fíjense, poquitica, ¿no? Si comparado con el sodio, que tiene entre 135 y 145, decimos, bueno, el potasio en sangre es casi nada, ¿eh? Pero dentro de las células alcanza concentraciones de alrededor de 140 equivalentes por litro. Ustedes ven, fuera de la célula no hay mucho. Dentro de la célula hay mucho. Y esto es importante para lo que vamos a hablar en los programas sucesivos. La diferencia intracelular se consigue por unas bombas situadas en las membranas celulares que extraen sodio de la célula, lo envían hacia afuera y recuperan potasio. Utilizan energía para esto. Energía que está contenida en el adenosín trifosfato, que es un enlace químico que cuando se rompe libera una buena cantidad de energía.
Estas bombas se les llama bombas sodio-potasio ATP-ASA dependientes, porque dependen de una enzima que se llama ATP-ASA, todo que también en ASA es una enzima, que va a romper el enlace del ATP para producir la energía, o sea, para liberar la energía, no producirla. La energía no se produce, se libera o se transforma. Entre las funciones más importantes del potasio en el cuerpo tenemos reacciones enzimáticas para la síntesis de proteínas y glucógeno, esencial. Crecimiento y división de las células. Sin potasio no hay crecimiento ni división celular. Regulación del volumen de líquido y de la osmolaridad intracelulares dentro de la célula. Mantenimiento del potencial eléctrico en reposo de las membranas celulares. Todas las membranas celulares tienen una carga eléctrica, no es neutra, tiene una carga eléctrica, un diferencial eléctrico entre la parte de afuera y la parte de adentro. El potasio es el principal catión para mantener esta diferencia de potenciales. En las células nerviosas excitables participa favoreciendo la conducción del impulso nervioso. Como mismo mantiene estable el potencial de membrana en las células que no son excitables, en aquellas células excitables, es decir, aquellas que están diseñadas para transmitir información, para transmitir impulso nervioso, él participa en esta transmisión. Es muy importante para la contracción de los músculos, por eso veremos que uno de los síntomas principales de la hipopotasemia es la debilidad muscular. Cuando lleguemos allá, en las células musculares cardíacas puede enlentecer la contracción cuando disminuye porque prolonga el periodo de reposo. O sea, entre latido y latido, ese periodo se alarga, entonces disminuye la frecuencia cardíaca. Y si aumenta el potasio, va a facilitar la contracción y esto puede producir parada cardíaca también. En sístole, o sea, el corazón se contrae y no puede relajarse por la gran cantidad de potasio que se presenta, que está dentro de la célula, y entonces la persona muere. Como bien, si está muy bajo el potasio, la persona muere porque el corazón no puede contraerse, muere en diástole. Durante el ejercicio, las células musculares liberan potasio al intersticio de su entorno. Esto aumenta su contracción hasta 10 veces. ¿Por qué? Porque la liberación de potasio a las zonas alrededor de las células musculares aumenta la circulación local de las arteriolas, dilata las arteriolas en mayor circulación, llega más sangre a los músculos, llega más oxígeno, llega más nutrientes y los músculos se contraen con mayor fuerza. El potasio liberado por los músculos se recupera por las mismas células porque tienen para eso unas bombas que se llaman bombas de recaptación sodio-potasio. Entonces, ¿qué pasa? Ella libera el potasio de fuera, dilata los vasos sanguíneos, llega más sangre, llega más oxígeno, llega más nutrientes, pero se acabó la contracción que hace la célula o la célula necesita potasio de nuevo, recupera el potasio y libera sodio hacia afuera. Porque liberó el potasio, ¿cómo? Absorbiendo sodio, reteniendo sodio dentro de ella. La salida de potasio de las fibras musculares facilita el cansancio por el ejercicio. Cuando nos cansamos para hacer ejercicio, uno de los factores más importantes es este, ¿no? Que el potasio sale de la célula queda débil, no puede contraerse con rapidez. Pero un deportista entrenado desarrolla un aumento de las bombas de potasio en la membrana de las células musculares, reabsorbe el potasio más rápidamente y disminuye la fatiga muscular. Por eso las personas que practican ejercicio con frecuencia tienen menos fatiga muscular que aquellas personas que nunca hacen ejercicio o que hacen muy poco ejercicio. Si se realiza un exceso de ejercicio en situaciones de potasio bajo, puede causar rhabdomiolisis. ¿Qué cosa es la rhabdomiolisis? Rhabdomio es músculo estriado, lisis, destrucción. En las personas que tienen potasio bajo y hacen ejercicio, sobre todo ejercicio intenso, pueden romperse las células musculares con dolores musculares, con calambre, con inflamación. Y eso, todos los que no practican ejercicio regularmente y han hecho alguna vez un ejercicio intenso, han experimentado estos dolores, estas inflamaciones, estos calambres, y es por eso mismo, ruptura de células musculares por disminución del potasio. El potasio, como ven, es muy importante para la vida, muy importante, ¿eh? La contracción muscular, incluyendo el músculo cardíaco, y la transmisión nerviosa dependen en gran medida del potasio. ¿Quién sabe cuántas muertes dependen de alteraciones no diagnosticadas de potasio en sangre? Porque, como verán, los síntomas no son tan específicos. Y a veces hay personas que fallecen por alteraciones de potasio en sangre y no se hace el diagnóstico porque además en la necropsia habría que sospecharlo para empezar a buscarlo y si se consigue encontrar elementos. Pero muchas personas dicen parada cardíaca. Y la parada cardíaca fue
por alteraciones del potasio. Se ha observado que la ingestión de cantidades importantes de potasio en la dieta disminuye los niveles de presión arterial. Mientras más potasio usted coma, la presión arterial disminuye más. Así que hipertenso, a consumir frutas, a consumir vegetales, como habíamos hablado ya, a comer plátano, brócoli, etcétera, 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 todo lo que dijimos ya. Existen mecanismos a nivel de las nefronas. Recuerden que la nefrona, ya lo hemos mencionado 2 o 3 veces, es la unidad funcional del riñón. Son riñoncitos microscópicos que son los que van a producir la orina. El riñón como órgano lo que hace es contener las nefronas y colectar toda la orina para eliminarla. Pero quien funciona de verdad, quien realiza el trabajo del riñón, son las nefronas. Bueno, pues a nivel de las nefronas existen, a nivel de los túbulos de las nefronas, que ya, sobre todo los túbulos más distales y los tubos colectores, que son los que recogen la orina formada, ya, existen mecanismos para resolver potasio o para eliminar potasio de acuerdo con las necesidades. Ahí, si es necesario, se recuperan iones sodio y se elimina potasio, se intercambia. Y si es necesario, se recuperan iones potasio y se elimina más sodio. Depende esto de la secreción de la hormona de aldosterona en gran medida, aunque hay mecanismos también independientes. El aumento de secreción de una sustancia que se llama renina, que ya hablamos con el ciclo de hipertensión de ella, y los niveles elevados de potasio son los dos mecanismos que estimulan la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal. O sea, se libera más aldosterona cuando se libera renina, y esto lo hablamos en la hipertensión renina dependiente, que son el 80% de todas las hipertensiones, y cuando sube potasio en sangre, también se activa la liberación de hormona aldosterona. La renina transforma la angiotensina 1, como ya habíamos explicado en el ciclo de hipertensión. Esta se convierte en angiotensina 2 por la acción de la enzima conversora de angiotensina, que es donde actúan algunos hipotensores, todos esos que dicen el enalapril, el captopril, el lisinopril, todos los priles actúan aquí, inhibiendo este último paso para que no pueda producirse angiotensina 2, que es el más poderoso contractor vascular que existe, que controla los vasos sanguíneos con mayor fuerza, ¿no? Y la angiotensina 2, además de contraer los vasos sanguíneos, tiene un papel en la corteza suprarrenal para liberar aldosterona. La liberación de aldosterona hace que se retenga más sodio, se elimine más potasio y entonces aparece la hipertensión hipervolémica por retención de sodio. Ya hablamos de estos mecanismos de una forma menos explícita, pero hablamos de ellos. Y por otro lado aparecen también trastornos de potasio en sangre. La aldosterona actúa sobre receptores de minerales esteroides y entonces aquí es donde va a hacer que se elimine potasio y que al mismo tiempo estimula también la eliminación de iones de hidrógeno. Eso contribuye a que la orina sea más ácida por la acción de la aldosterona. Elimina potasio, elimina iones de hidrógeno y retiene sodio. Los mecanismos que regulan los niveles de potasio en el organismo son fundamentalmente, en primer lugar, el ritmo circadiano. Hay horarios en que se libera más potasio, horarios en que se recoge más, se disminuye la liberación de potasio del organismo, etc., ¿no? En segundo lugar, la insulina. ¿Qué importancia tiene la insulina? La insulina facilita la entrada de glucosa a las células, pero al mismo tiempo facilita también la entrada de potasio a las células. Cuando una persona diabética utiliza insulina, está facilitando la entrada de potasio a las células. Cuando una persona que no es diabética come hidratos de carbono, el páncreas libera más insulina y entra más potasio a las células también. Y como dato importante también, ya veremos el tratamiento de la hipopotasemia, que se puede utilizar insulina con dextrosa hipertónica para poder introducir potasio con mayor rapidez dentro de las células. El tercer mecanismo es la actividad beta-adrenérgica del sistema nervioso simpático, ¿eh? De la adrenalina, liberación de adrenalina, que actúa sobre unos receptores que se llaman receptores beta, que estimulan los receptores de la superficie celular, activan las bombas sodio-potasio TPase dependientes de las que hablamos, introduce más potasio dentro de la célula y puede causar hipopotasemia. O sea, los estados de estrés pueden causar hipopotasemia. Y el mecanismo este de parálisis muscular que está involucrado en las situaciones de estrés, que una persona se queda paralizada, entre otros fenómenos, no es el único mecanismo. Incluye también la entrada de potasio a la célula con disminución del potasio en la sangre. En personas con gran estrés se libera mucha adrenalina, se libera mucha insulina y esto puede favorecer la hipopotasemia. La fenilefrina y la efedrina aumentan el potasio en sangre por un efecto opuesto a la adrenalina. Son bloqueadores adrenérgicos, la fenilefrina y la efedrina. Entonces, cuando consumimos fenilefrina y efedrina, se bloquea la entrada de potasio a la célula y aumenta el potasio en sangre. La deficiencia de magnesio dificulta la acción de la bomba sodio-potasio porque ella está relacionada también con el magnesio y hace que disminuya el potasio dentro de la célula. Pero al mismo tiempo, disminuye la reabsorción de potasio en el riñón y entonces el potasio total disminuye.
Por tanto, la deficiencia de magnesio cursa también con deficiencia de potasio dentro de la célula y fuera de la célula. La aldosterona, la hormona de la que hablábamos, hace que se pierda potasio por los riñones, por lo que los niveles de aldosterona en sangre influyen de forma inversa en los niveles de potasio. A mayor aldosterona, menos potasio en sangre. A menor aldosterona, más potasio en sangre. Por eso algunos hipertensos necesitan tomar un bloqueador de los receptores de aldosterona que se llama espironolactona. Se necesita tomar espironolactona para mantener niveles de potasio adecuados en sangre. La osmolaridad plasmática puede modificar los niveles de potasio. La hormona tiroidea puede disminuir el potasio fuera de la célula por aumento de la actividad simpática. Y el aumento de potasio extracelular facilita la liberación de aldosterona y a la inversa, ya lo mencionábamos. El sodio intracelular aumentado activa la bomba sodio-potasio e introduce más potasio en la célula. Y a la inversa, cuando el sodio disminuye dentro de la célula, la actividad de la bomba disminuye también y entonces saca potasio de la célula. Ese es un efecto secundario de la hiponatremia y de la hipernatremia. Habíamos hablado de hiponatremia e hipernatremia en relación con la osmolaridad, pero esto es un efecto que produce dentro de la célula el aumento o disminución del sodio dentro de la célula, que está relacionado en parte con el sodio fuera de la célula también. Y entonces, mientras más sodio hay dentro de la célula, menos potasio. Sale potasio para mantener la osmolaridad. Y a la inversa. Los trastornos de equilibrio ácido-básico afectan los niveles de potasio. La acidosis metabólica sin diarrea ni aumento de la brecha iónica aumenta los niveles de potasio extracelular. Esto se debe a que se intercambian hidrogeniones por el potasio en las células para neutralizar los protones y disminuir la acidez en medio externo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que aumenta el ácido fuera de la célula. El ácido está dado por los iones, los protones, que son los protones, son los núcleos de hidrógeno, H. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que neutralizar esto. Y un mecanismo de neutralización es introducir estos iones de hidrógeno dentro de la célula, hasta un límite, el límite que le haga daño a la célula. Pero para introducir los iones de hidrógeno hay que mantener el equilibrio eléctrico. Recuerdan, creo que hablamos de eso ya hace tiempo, hace bastante tiempo. La isoneutralidad eléctrica, o sea que tiene que haber la misma cantidad de cargas eléctricas fuera de la célula que dentro de la célula. ¿Y qué pasa entonces? Que al introducir hidrogeniones, la célula libera potasio para la parte externa, para la parte extracelular. Y por eso en la acidosis metabólica, sin diarrea, que no pierde potasio, porque cuando hay diarrea se pierde potasio también, entonces encontramos el potasio en sangre elevado. Si hay diarrea, el potasio en sangre debe estar bajo. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de acidosis, cuando hablemos de equilibrio ácido-básico. En los glomérulos se filtra mucho menos potasio que sodio porque la filtración glomerular se relaciona con los niveles en sangre. Por tanto, cuando pasa el plasma por el glomérulo, que es la parte funcional de la nefrona, donde se filtra la sangre, se filtra el plasma, el líquido de la sangre para formar la orina, sale por ahí más sodio que potasio. ¿Por qué? Porque hay 140 miliequivalentes de sodio en sangre y apenas hay 4 miliequivalentes de potasio. Por tanto, ahí la salida de potasio es mucho menor que la de sodio. Y eso hace que se necesite reabsorción, o sea, cambios al formarse la orina, se van necesitando cambios en cuanto a la absorción de sodio y la absorción de potasio. Esto se hace por, en primer lugar, la reabsorción de potasio comienza por un mecanismo en el tubo contorneado próximo a un mecanismo que se llama mecanismo de paracelular, es decir, el potasio se filtra entre las células y pasa de nuevo al plasma. Y en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle también se reabsorbe el potasio por una estructura de esa membrana que está ahí. El tubo colector se elimina potasio según la necesidad, ya hablamos. Es donde se elimina el potasio. Y la aldosterona también hablamos de ella. La regulación de la aldosterona es más compleja, pero nos basta con esto nada más, como una introducción a las alteraciones de potasio, de las que vamos a hablar en el próximo programa. Y llegamos al final de este programa. En el próximo estaremos hablando de los trastornos que causan la disminución del potasio en el cuerpo, la hipopotasemia. Los espero. Hasta entonces, mis amigos, muchas gracias por haber seguido hasta aquí.